y la hemos titulado Los 144,000 y la gran multitud. Se basa en el capítulo 7 de Apocalipsis, que tiene 17 versículos. Vamos a estudiar Apocalipsis 7 y este capítulo tiene que ver con los dos subgrupos que componen el grupo de los redimidos. El grupo de los redimidos es un solo grupo, pero ese grupo está compuesto por dos subgrupos. Uno se le llama al final del tema van a entender que a uno de esos grupos, los 144,000, se le llama los santos vivientes, y el otro subgrupo son los hijos de la resurrección. Así que el grupo de los redimidos es un solo grupo, se compone de dos subgrupos, los 144,000, llamados los santos vivientes, y el resto de los redimidos, que son los hijos de la resurrección. En el tema de esta noche vamos a estudiar en primer lugar el último tiempo de sosiego que disfrutará el planeta Tierra. Luego vamos a estudiar detalles sobre los 144,000. A eso continuarán detalles sobre la gran multitud. Luego vamos a hablar de la adoración de los ángeles y finalmente vamos a hablar del destino que aguarda a todos los redimidos. El tema de esta noche, Apocalipsis 7, los 144,000 y la gran multitud, y pasamos a la primera parte del tema que le hemos titulado El último tiempo de sosiego en el planeta Tierra. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Está proyectado en la pantalla, está en la lección de ustedes, así que ya sea mirando la pantalla o mirando a su lección podemos leer todos juntos. Adelante, pastor. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Muy bien, de este versículo vamos a contestar una pregunta en 3 partes. ¿Qué vio Juan en esta nueva escena de la visión? ¿Qué hacían y con qué propósito? La primera parte, ¿qué vio Juan en esta nueva escena de la visión? Y contestamos letra A, vio 4 ángeles en pie en los 4 ángulos de la tierra. La palabra que llena el blanco es la palabra ángulos. Se refiere a los 4 puntos cardinales. ¿Qué hacían estos 4 ángeles de pie en los 4 puntos cardinales de la tierra? ¿Qué hacían? Letra B, detenían los 4 vientos de la tierra, y de eso vamos a hablar un poquito ya mismo. En tercer lugar, la tercera parte de la pregunta, ¿con qué propósito los 4 ángeles estaban de pie sobre los 4 ángulos de la tierra deteniendo los vientos? Y la razón es, el propósito es para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bien, vamos a hablar acerca de los vientos. Déjenme volver atrás para asegurarme que llenaron los espacios en blanco con las palabras correctas. Las 3 palabras que llenan los blancos son ángulos, vientos y viento. 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que son los 4 puntos cardinales. Detenían los 4 vientos de la tierra y vamos a hablar qué representan esos 4 vientos. Y el propósito era que no soplase viento sobre la tierra, sobre el mar y sobre ningún árbol por un tiempo específico. Los vientos detenidos representan un tiempo de sosiego en la tierra, un tiempo de paz. Cuando los vientos se suelten, como vamos a ver en los versículos 2 y 3, causarán daño a la tierra, al mar y a los árboles. Mientras los vientos están detenidos, hay tranquilidad en la tierra. Una vez se suelten los vientos, esos vientos van a causar daño a la tierra,
al mar y a los árboles. Representan las pasiones humanas que causan guerras internas y guerras de conquistas. Eso lo dice Daniel en el capítulo 7, versículos 2 al 8 y 15 al 17. No lo vamos a leer, pero los conflictos entre las naciones se producen cuando una nación quiere los tesoros de otra nación y le hace una guerra para conquistar esos tesoros y para subyugar esa nación. En las luchas internas ocurre que una persona busca quien lo apoye porque quiere convertirse en el nuevo gobernante de la nación, con los propósitos que sean. Muchos dicen que quieren el bienestar de la sociedad, otros lo que buscan es cómo tener autoridad para enriquecerse ellos mismos. Así que esos vientos que se van a detener por un tiempo representan las pasiones humanas que causan guerras internas y guerras de conquistas. En Apocalipsis 7, el énfasis es en la reacción de Dios a esas pasiones, los juicios que hará caer sobre la generación de los impíos, testigos del regreso de Cristo. Habrá paz en la tierra por un tiempo, y ya vamos a ver por qué habrá paz en la tierra por un tiempo. Eventualmente los vientos van a soltarse, la paz va a acabar, se van a ver escenas de violencia, de conquista, y el Señor intervendrá con sus juicios sobre los impíos en el tiempo de la liberación de su pueblo. Pasamos a la pregunta número 2, y esta pregunta se contesta con los versículos 2 y 3. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3 dicen así. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, habiendo leído ese versículo, vamos a contestar la pregunta número 2, y esta pregunta también tiene 3 partes. La primera parte, ¿qué vio Juan inmediatamente después? Lo que vio primero fue 4 ángeles deteniendo los 4 vientos de la tierra para que los vientos no soplaran sobre la tierra, el mar y los árboles. Ahora, ¿qué ve a continuación? Letra A. Ve a otro ángel que subía del este y que tenía el sello del Dios vivo. Así que vamos a ver el escenario. Hay 4 ángeles deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que esos vientos no soplen sobre la tierra, el mar y los árboles. Y mientras ese escenario está ahí de tranquilidad y de paz, otro ángel viene del este y tiene el sello del Dios vivo. Debo mencionarles que este ángel que viene del este viene de donde está el trono de Dios. En la Biblia se representa el paraíso, el lugar donde Dios tiene su trono, se representa como estando al este de la tierra. Y un texto que demuestra eso, uno de los muchos textos, es Ezequiel 43, 2. Este ángel que viene de Dios, que viene del este, trae instrucciones para los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos de la tierra. Además, este ángel trae el sello del Dios vivo. Vamos a decir, o lo trae en la mano, o lo trae en el bolsillo, o lo trae colgado a la correa. Cómo lo trae no importa, viene con el sello del Dios vivo. La segunda parte de la pregunta número 2. ¿Qué no pasará en la tierra durante el tiempo de sosiego? Y la respuesta es la letra B. Los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, recibieron instrucciones de no, ¿y cuál es la palabra que va allí? De no dañar la tierra, ni el mar,
ni los árboles. El texto dice, no dañéis. Así que lo que llena el blanco es la palabra no dañar. Los 4 ángeles que retienen los 4 vientos de la tierra tienen instrucciones de no, ellos tienen poder para dañar la tierra y el mar, pero reciben instrucciones de que no lo hagan, no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles. Este es el tiempo de sosiego en la tierra. ¿Qué pasaría entonces, de acuerdo al versículo 3? ¿Qué pasaría? Se sellarían sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En la parte A se contesta que no pasaría, y en la parte C se contesta que sí pasaría. ¿Qué no pasaría? No se dañaría a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Qué pasaría? Se sellaría en la frente a los siervos de Dios. Vamos a ver si podemos resumir esto. En el versículo 1 aparecen 4 ángeles de pie en los 4 puntos cardinales. Están deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, el mar y los árboles. Luego viene un ángel del trono de Dios, viene del este. Y este ángel tiene instrucciones para los primeros 4 ángeles y tiene el sello del Dios vivo. La instrucción que le da a los 4 ángeles es que no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que se selle en las frentes a los siervos de Dios. Entonces, ese tiempo de sosiego es un tiempo de paz en la tierra durante el cual se sella a los siervos de Dios. El ángel tiene el sello y durante ese tiempo va a sellar a los siervos de Dios. Claro, no piensen que estamos hablando de un sellamiento literal. Estamos hablando de un sellamiento espiritual. No es que vamos a recibir un sello en la frente, un sello visible. Simplemente Dios sabe quiénes son los suyos y Él los va a sellar. Y el sello de los siervos de Dios es el Espíritu Santo. Lo que significa que durante ese tiempo del sellamiento, la humanidad quedará dividida en 2 grupos. Los que tienen el Espíritu Santo y los que rechazaron el Espíritu Santo. Antes de que Cristo venga, la humanidad estará dividida en 2 grupos. Los que tienen el Espíritu Santo, porque fueron sellados con el Espíritu Santo, y los que rechazaron al Espíritu Santo. Como vamos a ver cuando entremos en Apocalipsis 13, esos tendrán un sello también. Se llama la marca de la bestia, pero aquí solamente lo adelanto. Jerusalén, en los días de Daniel, en los días cuando Daniel el profeta era un jovencito, era un adolescente probablemente, Jerusalén cayó en grave apostasía y Dios decidió destruirla. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 9, versículos 1 y 2, que dicen así. Entonces clamó a mis oídos a gran voz y dijo: los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno con su instrumento de destructor en sus manos. Y vi 6 hombres que venían por la puerta superior del norte. Cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, que traía en su cintura una cartera de escribano. Al entrar, se pararon junto al altar de bronce. Muy bien, nos estamos saliendo de Apocalipsis para ilustrar lo que representa el sellamiento que menciona Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Y estamos cogiendo un caso histórico. Este caso histórico está en Ezequiel capítulo 9. Y en estos primeros 2 versículos se da un anuncio. Los verdugos de la ciudad han llegado y tienen cada uno un instrumento para destruir. Entre ellos, entre esos individuos, esos verdugos que vienen a destruir, entre ellos hay
un varón vestido de lino. Y ese varón vestido de lino trae en su cintura, atado a su cintura, trae una cartera de escribano. Vamos a ver ahora, antes de la destrucción de Jerusalén, Dios dio instrucciones de sellar al remanente fiel. Eso lo dicen los versículos 3 al 5. Leemos. El Señor llamó al varón vestido de lino que tenía la cartera de escribano y le dijo: pasa por la ciudad por un medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Muy bien. Lo siguiente que ocurre en este caso histórico es que el Señor le da instrucciones al varón vestido de lino que tenía la cartera de escribano y le dice: pasa por la ciudad y vas a poner una señal, un sello, una marca sobre los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se cometían en Jerusalén. ¿A quiénes iba a sellar en aquel entonces? Se iba a sellar a los que oraban, a los que clamaban, a los que sufrían por el estado de apostasía en que había caído la ciudad. En otras palabras, van a ser sellados aquellos que no han caído, y que están tristes por los que sí han caído, que pueden ser pues conciudadanos, familiares, amigos, etc. Concluido el sellamiento, seguiría la destrucción, y así lo dice el versículo 5. Y a los otros oí que les dijo: pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. Muy bien, una vez se concluye el sellamiento, ¿qué es lo próximo? Dice que vienen los que tienen instrumentos para destruir la ciudad, y tienen instrucciones de matar sin lástima y sin compasión. Lo mismo que pasó en el tiempo cuando Daniel era un adolescente, y Daniel fue uno de los que fue sellado y que fue librado de esa destrucción. Lo mismo que pasó en aquel entonces pasará poco antes de que Jesús regrese. Hará que se selle a sus siervos. Estos serán los únicos redimidos de entre los que estén vivos en ese tiempo. En otras palabras, los únicos que van a ser salvos de la generación que vea la venida de Cristo son los que reciban el sello de Dios en sus frentes. Los que no reciban el sello de Dios en sus frentes, en otras palabras, los impíos, serán destruidos. ¿Por qué? Perecerán por su incredulidad. Vamos a ver cómo esto lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 19, pero quiero tenerles un anticipo. ¿Cómo ocurrirá esa destrucción? Y vamos a leer algunas porciones de Apocalipsis 19, del 11 al 21. Vi el cielo abierto y un caballo blanco, y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. Vestía una ropa empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales le seguían en caballo blanco. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. En su vestido y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. Muy bien, lo que Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3, anticipa que va a ocurrir. Apocalipsis 19 lo presenta como realizado. Apocalipsis 7 dice, esto es lo que va a pasar. Apocalipsis 19 presenta lo que pasó. En resumen, Apocalipsis 19 dice que Jesús regresa a esta tierra con sus ángeles, y de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones.
Jesús viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, y los impíos serán muertos por la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. En otras palabras, de la espada que sale de la boca de Jesús. Piensen que esa espada de dos filos representa la palabra de Dios. Los impíos serán condenados a muerte por haber despreciado la palabra de Dios, mientras que los fieles serán sellados y serán redimidos porque pusieron la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones y vivieron conforme a ella. Recuerden, cogiendo otro caso histórico, Noé y su familia, 8 personas en total, fueron los únicos sobrevivientes del diluvio universal. Noé y 7 personas más, que coincide que era su familia, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Sobrevivieron mientras que el resto de la población mundial pereció ahogada en las aguas del diluvio. ¿Por qué sobrevivieron? Porque ellos demostraron fe y obediencia a Dios mediante la construcción del arca y el refugiarse en ella. Noé y su familia creyeron que Dios iba a destruir el mundo con un diluvio. Porque creyeron, siguieron las instrucciones de Dios y construyeron un arca. El arca tomó docenas y docenas de años en construirse. Y mientras construían el arca, predicaban que el mundo iba a ser destruido. Finalmente, cuando llega el tiempo crucial y el diluvio va a comenzar, Dios le da instrucciones a Noé de entrar al arca, y porque él creía que Dios iba a destruir el mundo con un diluvio, entró con su familia dentro del arca que había construido. Ese sería su refugio. La historia es conocida. Fueron los únicos que fueron salvados. Noé y su familia fueron los únicos salvados en el tiempo del diluvio. Unos pocos judíos fueron salvados en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Y cuando Cristo venga por segunda vez, serán salvados los 144,000 santos vivientes. Y de eso vamos a hablar en este momento, de los 144,000 sellados. La pregunta número 3 se contesta con Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 en adelante. Vamos a leer. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. 12,000 de la tribu de Gad. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. 12,000 de la tribu de Manaset. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Levit, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Muy bien. Hemos leído Apocalipsis 7 del 4 al 8 y con esto vamos a contestar la pregunta número 3. ¿Cuántos seres humanos serán sellados en sus frentes? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, serán sellados 144,000 seres humanos. Escriba allí 144. 144,000 seres humanos serán sellados. La segunda parte de la pregunta, ¿de dónde proceden estos 144,000 sellados? Y la respuesta, proceden de todas las tribus de Israel, proceden de todas las tribus de Israel. Este versículo 4 y los versículos 5 al 8 nos despiertan una cantidad de preguntas. Por ejemplo, ¿los 144,000 son exactamente 144,000? ¿O eso es un número simbólico? La otra pregunta, ¿los 144,000 son solamente hombres? ¿No incluye a mujeres? ¿No incluye a niños ni a niñas? Esa es otra pregunta que se despierta. Otra pregunta que se despierta, ¿son literalmente israelitas?
Voy a tratar de contestar en poco tiempo algunas de esas preguntas, no todas. Yo tengo una serie de los 144,000 que son 11 temas, 11 temas. Y ahora lo voy a resumir para decirlo en 5 o 7 u 8 minutos. Y voy a presentar lo básico. ¿A qué Israel se refiere? Jesús dio un anuncio que resultó ofensivo para los israelitas nacionalistas. En un momento, durante su ministerio terrenal, Jesús dio un anuncio que resultó ofensivo para los israelitas nacionalistas y resultó triste para los israelitas que habían reconocido que Jesús era el Mesías prometido. Así que lo que Jesús dijo le causó tristeza a los israelitas nacionalistas y a los israelitas que se habían convertido en sus seguidores. El anuncio aparece en Mateo 21:43 y dice de la siguiente manera: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto. Una noticia muy triste. El reino de los cielos se va a quitar de ustedes, los israelitas, y ese reino se le va a dar a otra gente que rinda fruto. Posteriormente, Jesús presenta una parábola que se conoce como la parábola de la viña. Aparece en Mateo 23, los versículos 37 al 39, y dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisisteis? Vuestra casa os queda desierta, porque os digo que no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy bien, en esta parábola Jesús está diciendo a los hijos de Israel, dice, su casa queda desierta. Había dicho que el reino se lo iba a quitar a ellos, los israelitas, y se iba a dar a otra gente. Y ahora dice, su casa, la casa de los israelitas, quedará desierta. Los principales sacerdotes y los fariseos que estaban escuchando a Jesús en esa ocasión de la parábola de la viña, entendieron perfectamente el mensaje. Jesús dijo que los pecadores israelitas, a quienes había tolerado pacientemente, finalmente serían descartados como pueblo de Dios. De los israelitas que le siguieron, Dios hizo un pueblo nuevo y a ese pueblo lo llamó su iglesia. La iglesia cristiana es el pueblo que sustituye al pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Por eso decimos que el pueblo de Israel fue el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, mientras que la iglesia cristiana es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. A esta iglesia, a la iglesia que él fundó, le dio el encargo que antes había dado a los israelitas. Quiero que tengan claro que esa iglesia inicialmente estaba compuesta de israelitas. Dios rechaza a la nación, pero hace de los que le siguieron, de los israelitas que le siguieron, hace una iglesia, y a esa iglesia le va a dar el encargo. Los que apostaten de la fe también serán descartados de la iglesia. Para Jesús, la iglesia son los que son fieles a Él. Las iglesias cristianas pueden tener millones de miembros, pero para Jesús su iglesia son los que son fieles a Él. Y Él sabe quiénes son. Él sabe quiénes son. Con los que se mantengan fieles, Jesús logrará su meta. ¿Y cuál es esa meta? Dice Mateo 16 y 18 lo siguiente: sobre esta roca Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Edificaréis mi iglesia, y las puertas de la muerte
no prevalecerán contra él. Hablando de la iglesia que Jesús va a establecer en sustitución del pueblo de Israel, dice sobre esta roca, ¿qué es roca? Lo que Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, todos aquellos israelitas que crean que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre ellos edificaré mi iglesia, sobre esa fe edificaré mi iglesia. Y dice que las puertas de la muerte no prevalecerán. En otras palabras, no hay un tercer pueblo de Dios. El primer pueblo de Dios fue Israel, el segundo pueblo de Dios fue la iglesia. Y hablando de la iglesia, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. No hay un tercer pueblo de Dios después de la iglesia. El Israel del Nuevo Testamento no es el Israel carnal, sino el Israel espiritual. Pablo aclaró esto de una vez y para siempre cuando dijo lo que aparece en Romanos 2:29, que dice así: Es verdadero judío el que lo es en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no en letra. Este recibirá la alabanza no de los hombres, sino de Dios. La mayor parte de los israelitas, de los judíos, ponían mucho énfasis en la circuncisión. Y ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios porque nosotros somos los circuncidados de acuerdo con el pacto que Dios, el pacto y las instrucciones que Dios le dio a Abraham. Pero Pablo se dio cuenta que los israelitas, aunque eran circuncidados literalmente, no eran circuncidados espiritualmente. Y entonces él dice, la verdadera circuncisión no es la que se hace en el cuerpo, la verdadera circuncisión es la que se hace en el corazón, es la que hace el Espíritu Santo. Esos que son israelitas espirituales son los que reciben la alabanza, no de los hombres, sino de Dios. Y en Romanos 8 y 9 añade lo siguiente. Dice así: Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Muy bien, los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son los que agradan a Dios? Los que viven de acuerdo al Espíritu. Entonces el Israel que vivía de acuerdo a la carne fue descartado. Y el Israel que vive de acuerdo al Espíritu fue constituido en la iglesia. La iglesia es el Israel espiritual. Y vamos ahora ya hemos contestado la pregunta sobre los hijos de Israel. Los 144,000 proceden de los hijos de Israel, pero entendemos, quedó claro, que no se refiere al Israel según la carne, sino al Israel espiritual. ¿Estamos? Yo espero que eso haya quedado claro, que son los israelitas espirituales, no los israelitas según la carne. Ahora, ¿quiénes son los 144,000 sellados? Los 144,000 sellados no son los que dicen ser judíos y no lo son. Tampoco son los que dicen ser cristianos y no lo son. No todo el que dice ser judío es judío, no todo el que dice ser cristiano es cristiano. Los 144,000 son los únicos que creen en verdad en que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios viviente, y le han seguido. Son los únicos de la última generación. De la última generación, de la generación que verá a Cristo en las nubes del cielo, regresando a esta tierra. Los únicos que creen en verdad que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esos son los 144,000. Los únicos que cumplen con Apocalipsis 14:12 son los 144,000. Y Apocalipsis 14:12 dice así: Aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En estos días estuve leyendo una vespertina que se llama Alza tus ojos y encontré una cita que todavía no me he sentado a escribir porque he estado muy ocupado preparando este tema y otro tema que tenía que dar en esta semana. Pero en algún momento me voy a sentar porque en nuestro país hay religiosos que están incursionando en la política. Jesús no incursionó en la política. Jesús no le pidió favores a los gobernantes. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Hay muchos que son políticos primero y que solamente reclaman que son cristianos. Yo no sé si me estoy dejando entender. No sé si ustedes me están entendiendo. Los verdaderos cristianos no son los que lo dicen. Son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son los que de corazón creen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo demuestran mediante la obediencia a su voluntad. Jesús continuamente dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo dijo de muchas maneras. El que guarda mi palabra es el que me ama. De muchas maneras Jesús lo dijo. Los 144,000 son los únicos que de corazón guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se les ha llamado los santos vivientes porque pasarán a la vida eterna sin experimentar la muerte. La última generación de fieles, los fieles que verán a Jesús volver a esta tierra sin haber muerto, pasarán a la eternidad sin pasar por la muerte, como pasó Enoc y Elías posteriormente. La experiencia de los 144,000 es la misma experiencia de Enoc y Elías. Pasarán de esta vida a la eternidad sin pasar por la muerte.